Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, nos sumergimos en el jugoso mundo de las telenovelas turcas, en particular, en el torbellino que fue Love is in the Air, y en la vida, tan comentada, de sus protagonistas. ¿Listos para el chisme? Abróchense los cinturones, porque hoy desentrañaremos el misterio de los celos en el set, la novia de Kerem Bürsin y cómo todo esto pudo haber influido en la relación entre Kerem y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a analizar a fondo esas posibles tensiones, esos rumores que circularon como un torbellino, y a desmenuzar todo lo que se dijo sobre la dinámica entre estas dos megaestrellas turcas. ¿Existieron realmente celos en el set? La llegada de la novia de Kerem, en ese momento, ¿impactó de alguna manera la chispa que tanto amamos y que vimos en la pantalla? ¿Hubo realmente incomodidades, roces, o todo fue una invención de los medios y la imaginación de los fans? Antes de zambullirnos en el drama, permítanme recordarles que si disfrutan este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo, YouTube les avisará, y ustedes serán los primeros en enterarse de todo el chismecito. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos con el espectáculo. Para entender bien este tema, primero debemos retroceder en el tiempo y revivir el fenómeno que fue Love is in the Air. Esta serie, amigos, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno global, un huracán de emociones que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, era simplemente electrizante, innegable, palpable. La chispa que veíamos en la pantalla era tan intensa, tan creíble, que inevitablemente, los fans comenzaron a soñar, a fantasear, con que esa conexión trascendiera la ficción y se hiciera realidad fuera del set. La conexión que veíamos en la pantalla era algo más que buena actuación. Había algo especial, una complicidad que traspasaba la lente de la cámara y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo ello generaba una atmósfera de romanticismo y pasión que era difícil de resistir. Y como era de esperar, la intensa química entre Serkan y Eda, y la admiración de los fans por la pareja, alimentaron las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Pero como suele suceder en la vida, la realidad no siempre es un cuento de hadas. Mientras Love is in the Air arrasaba en audiencias y conquistaba corazones, Kerem Bürsin ya tenía una relación sentimental consolidada con una actriz y modelo turca muy conocida, de nombre Serenay Sarıkaya. La existencia de Serenay, por supuesto, generó una atención mediática desmedida, un interés morboso, y como se rumoreaba, podría haber generado cierta preocupación, o incluso celos por su parte, debido a la intensidad de la conexión que Kerem compartía con Hande en el set. Es importante recalcar, y quiero ser muy claro en esto, que no existe una confirmación oficial de que Serenay sintiera celos. Es decir, no tenemos una declaración pública, ni una entrevista, ni una confirmación de ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, el hecho de que Kerem ya tuviera una relación estable, en medio de toda la atención mediática sobre una posible relación con Hande, encendió la mecha de la especulación. Los medios, siempre ávidos de noticias jugosas, y los fans, con su ferviente deseo de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, avivaron el fuego de los rumores. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, y las redes sociales, con su capacidad de amplificar cualquier rumor, se inundaron de especulaciones. Se hablaba de visitas de Serenay al set, de posibles discusiones, de una incomodidad palpable en ciertos momentos. Se decía que Serenay no estaba contenta con la cercanía entre Kerem y Hande, y que esto había generado tensiones en el set. Incluso se mencionaron supuestas exigencias por parte de Serenay para limitar el contacto entre Kerem y Hande, aunque, repito, nada de esto ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas. Los rumores, eso sí, eran persistentes y se propagaban como la pólvora. Y por supuesto el hecho de que Kerem y Hande en ese momento no confirmaran ni negaran las especulaciones sobre una posible relación, alimentó aún más el morbo. El misterio y el secretismo son el mejor combustible para el chismorreo, ¿verdad?
La falta de declaraciones oficiales, la ambigüedad en sus respuestas, generaron una atmósfera de intriga que mantuvo a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales, a la espera de cualquier novedad, cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores. Ahora bien, ¿cómo pudo haber afectado todo esto la dinámica entre Ande y Kerem en el set? Es una pregunta que honestamente es muy difícil de responder con certeza. Es imposible saber a ciencia cierta qué pasaba por la mente de cada uno, cuáles eran sus sentimientos, y cómo reaccionaban ante la situación. Lo que sí es evidente es que en los sets de grabación, la química y la complicidad entre los actores son fundamentales para el éxito de la serie. La relación entre los protagonistas, la conexión que establecen en la pantalla, es crucial para enganchar al público y hacer que se involucre emocionalmente en la historia. Si existía alguna incomodidad, por mínima que fuera, es muy probable que esto, de alguna manera, haya afectado, aunque fuera sutilmente, la forma en que se relacionaban, la naturalidad de sus interacciones y, por ende, la energía que transmitían en pantalla. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y el escrutinio constante. La persecución incesante de los paparazzi, la avalancha de rumores y especulaciones sobre su vida personal, las portadas de revistas, las publicaciones en redes sociales, debieron ser bastante agobiantes para ambos. Imaginen estar constantemente expuestos a la mirada pública, a los comentarios y juicios de los demás. Imaginen tener que lidiar con el acoso de los medios, con la constante especulación sobre sus relaciones personales, y con la presión de cumplir con las expectativas del público. Esto sin duda podría haber generado estrés, tensión, y hasta cierta desconfianza, lo que inevitablemente podría reflejarse en su trabajo. Imaginen estar todo el tiempo pendientes de lo que se dice, de cómo se ven, de lo que hacen, y de las posibles repercusiones de sus acciones. Es agotador, desgastante y puede afectar la concentración y la creatividad. Es importante destacar que a pesar de todos los rumores, de las especulaciones, y de la presión mediática, Kerem Bürsin y Hande Erçel continuaron siendo profesionales y entregando un trabajo impecable. Su química en la pantalla siguió siendo mágica, la complicidad entre Serkan y Eda continuó intacta, y Love is in the Air continuó siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Esto, amigos, es una clara demostración de su profesionalismo, de su dedicación a su trabajo, y de su capacidad para sobreponerse a las circunstancias. Demostraron ser grandes artistas, capaces de separar su vida personal de su trabajo, y de mantener la concentración y la energía necesarias para interpretar a sus personajes de manera convincente. Supieron mantener la compostura, ignorar los rumores y las críticas, y enfocarse en lo importante, ofrecer al público un producto de calidad. Sin embargo, los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos no terminaron con el final de la serie. Al contrario, tras la conclusión de Love is in the Air, los medios de comunicación y los fans siguieron especulando sobre el futuro de la pareja. Hubo fotos juntos, eventos a los que asistieron juntos, y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. Los medios buscaban cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. El hecho de que ambos estuvieran solteros en ese momento alimentó aún más las expectativas de los fans, que soñaban con ver su amor en la vida real. Los fans anhelaban verlos juntos y cada encuentro, cada interacción, era un motivo de esperanza para ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones, y de teorías sobre su posible relación. Finalmente, y a pesar de todas las especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel nunca confirmaron públicamente ninguna relación romántica. Nunca oficializaron su romance, ni dieron declaraciones que confirmaran o desmintieran los rumores. Han mantenido a lo largo del tiempo una postura discreta y reservada sobre su vida personal. Sin embargo, ambos han manifestado públicamente el gran cariño y respeto que se tienen. Han hablado sobre la buena amistad que mantienen, y sobre la gran experiencia que fue trabajar juntos en Love is in the Air. Han destacado la conexión especial que tenían en el set, la complicidad que compartían, y la admiración mutua que se profesan. Han dejado claro que independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal, mantienen una buena relación y se tienen un gran aprecio. En resumen, el tema de los celos en el set y la posible influencia de la novia de Kerem Bürsin se convirtió en una historia fascinante, un tema de debate y una fuente inagotable de especulaciones. Es imposible saber con certeza si los rumores eran completamente ciertos, si existieron realmente celos, o si la presencia de Serine generó alguna tensión en el set. Pero lo que sí es evidente es que la situación generó mucha atención mediática, y alimentó la imaginación y las expectativas de los fans.
Independientemente de lo que haya sucedido en el set, de los rumores y las especulaciones, lo que sí debemos asegurar es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son grandes profesionales, que lograron crear una química inolvidable en la pantalla, y que a pesar de todo, supieron mantener una buena relación, un respeto mutuo y un gran cariño. Demostraron ser artistas talentosos, capaces de sobreponerse a las circunstancias y de ofrecer un trabajo de calidad. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el mundo de Love is in the Air y en los entresijos de la vida de sus protagonistas. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo celos en el set? ¿Creen que la presencia de la novia de Kerem afectó la relación con Hande? ¿Creen que la presión mediática influyó en la dinámica entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones y debatir sobre estos temas apasionantes. Su participación es muy importante para mí, y me ayuda a crear un contenido más interesante y relevante para ustedes. Antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y recuerden, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así serán los primeros en enterarse de todos los chismecitos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.